describí extensamente, con poco resultado. Después que la Madre Teresa partió de Londres, le escribió una carta a este hombre, acompañada de un pequeño libro devocional. En esta carta podemos notar algunos pasajes de cómo hablar amorosamente de la fe. Y unos extractos de esta carta escrita por la Madre Teresa a este periodista le dice: creo que ahora lo conozco mejor. No sé por qué, pero para mí usted es como Nicodemo. Y estoy seguro que la respuesta es la misma: si no te vuelves como un niño. Estoy segura, decía la Madre Teresa, que usted comprenderá maravillosamente todo si solo se vuelve como un niño en las manos del Señor. Su vehemente deseo por Dios es muy profundo y sin embargo, Él se mantiene alejado de usted. Él debe verse obligado a hacerlo así, puesto que lo ama tanto como para dejar que Jesús muriera por usted. Cristo está anhelando servirle alimento, pero usted se da el lujo de pasar hambre, aunque está rodeado de la plenitud del alimento vivo. El amor personal que Cristo tiene por usted es infinito. La pequeña dificultad que usted tiene relacionada con la iglesia de Él es finita. Venza lo finito con lo infinito. Cristo lo creó porque lo quiso a usted. Sé lo que usted siente: terrible añoranza con un triste vacío. Y no obstante, Él es quien lo ama profundamente. Según parece, el amor de la Madre Teresa estuvo obrando en Moggridge exactamente 8 años antes de que él muriera, en 1990. Por fin venció sus objeciones y en público este hombre se unió a la Iglesia de Cristo. A pesar de todas sus carencias, de todas sus deficiencias y pecados, porque lo tenemos que reconocer, hermanos, en la Iglesia de Jesucristo y en esta iglesia también hay carencias, hay deficiencias y hay pecado. Pero a pesar de todo ello, a pesar de que todo ello puede encontrarse en la Iglesia de Jesucristo, ella es la agencia establecida por el Señor para cumplir el ministerio que Él encargó a los suyos. Nosotros, como miembros de esta iglesia, somos los responsables de continuar la labor que el Señor Jesucristo inició hace casi 2000 años. Con todas sus imperfecciones, con todo su pecado, con todas sus deficiencias, somos la agencia de Dios para la proclamación del reino de los cielos. El Señor no pensó en un sindicato, no pensó en un partido político, no pensó en el CENTE o la CENTE, según de cuál usted sea. No pensó en ninguna otra organización humana. Él pensó en su iglesia. Y Él fundó la iglesia para que fuera la agencia de Dios encargada de propagar el reino de Dios en la tierra. Si esto es así, ¿cuál es nuestra tarea como iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es el compromiso que adquirimos al formar parte de nuestra iglesia? Y tal vez si nosotros pudiéramos llegar a entender claramente qué es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, tanto en lo comunitario como grupo, como en lo individual, cada uno de nosotros formando parte de esta iglesia, podremos tener una mayor relevancia y pertinencia, una mayor efectividad y viveza en nuestra obra. Por eso quiero invitarles a que pensemos en dos formas, dos elementos que constituyen nuestro ministerio como iglesia de Jesucristo. En primer lugar, nuestro ministerio como iglesia es presentar la persona de Jesucristo en el mundo.
Este es nuestro primer objetivo. Es presentar la persona de Jesucristo en el mundo. Como yo lo he dicho, hermano, lo digo fuerte y quedito, en privado y en público. El único importante en esta iglesia es Jesús. El único que debe de recibir toda la honra, toda la gloria, todo el poder es Jesucristo. Es el Cristo glorificado. Es el único que debe de recibir la honra aquí. No un hermano porque tenga muchos años de estar como miembro, no el pastor, no los diáconos. Dice el apóstol Pablo: téngannos los hombres como servidores de Cristo y colaboradores juntamente con Él. La persona realmente importante de esta iglesia se llama Cristo Jesús. Es el único que debe de recibir toda la honra, toda la gloria, todo el poder por la eternidad. Todos los demás son siervos. Todos los demás debemos de presentarlo a Él como lo más importante en el mundo. ¿Cómo? Continuando el ministerio de Jesús. Dice ahí en el versículo 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El libro de los Hechos es la segunda parte de la obra completa que escribió Lucas, el médico, amigo y colaborador de Pablo. En el primer volumen, Lucas escribió los acontecimientos que fueron desde antes del nacimiento de Jesús hasta su ascensión. Interesantemente, es el único evangelio que narra la ascensión de Jesús. Ahora, en el segundo tomo, el libro de los Hechos, narra los acontecimientos que van desde la ascensión de Jesús hasta la llegada de Pablo a Roma. Así la obra abarca un periodo de unos 60 años de historia, de discursos, de enseñanzas y de hazañas hechas por Jesús y sus seguidores. En el primer volumen aparece la obra de Jesús hecho hombre, quien enseñaba, predicaba y sanaba a aquellos que estaban enfermos. En el segundo volumen, el libro de los Hechos, Lucas va a narrar la misma obra de Jesús. Y esto es algo que debemos de entender. El libro de los Hechos sigue narrando las obras de Jesús, pero ahora manifestado en la persona de el Espíritu Santo. Alguien ha dicho que el nombre Los Hechos de los Apóstoles es un tanto cuanto incorrecto, porque lo que se narra no son los hechos de los apóstoles, sino son los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, porque ni siquiera se mencionan los 12. El libro de los Hechos, en los primeros 2 capítulos, sí habla de los 12 como un grupo. Después, a partir del capítulo 3, va a hablar de 2 apóstoles, de Pedro y de Juan. Después se va a enfocar solamente en Pedro hasta el capítulo 10. Y a partir del capítulo 13 en adelante nos va a hablar de uno que ni era apóstol en el tiempo de Jesús, uno que escogió Jesús después, el apóstol Pablo. Entonces realmente el libro de los Hechos habla de 2 apóstoles, de Pedro y de Pablo. Pero la persona que siempre aparece una y otra vez en cada versículo se llama el Espíritu Santo. Por eso me gusta esa idea de, en lugar de llamarle los Hechos de los Apóstoles, llamarle los Hechos del Espíritu Santo. Y mientras allá en el libro en el Evangelio de Lucas habla del Cristo encarnado, el Cristo hecho hombre, en el libro de Hechos va a hablar de el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y lo mismo que Jesús hacía en su ministerio terrenal, y varias veces tanto en el libro de los Hechos, en el Evangelio de Lucas como en el de Mateo, describe con 3 gerundios lo que Jesús hacía. Dice: y recorría todas las regiones, enseñando, predicando y sanando. ¿Saben qué va a realizar la iglesia de Jesucristo en el libro de los Hechos?
lo mismo, enseñar.